Ahí está grabando. ¿Ahí está grabando? Sí, ahí funciona bien. Está como choc. Hola. ¿Está grabando? Sí. Ya, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de la lección 7 del manual, que es lo que tienen que preparar su control, exactamente. Les pido, por favor, como se trata de un repaso, las preguntas que tengan, por favor, háganmelas al final de la clase, ¿ya? Entonces vamos a ver la teoría de la antijuridicidad. Como consideraciones previas, ¿qué podemos afirmar? ¿En qué consiste? ¿Qué es la antijuridicidad? La antijuridicidad consiste en un juicio de valor que se hace a la conducta típica con el objeto de determinar si es o no contraria a derecho. Entonces, ¿en qué consiste la antijuridicidad? Adelante. En un juicio de valor que se hace a la conducta típica con el objeto de determinar si es o no es contrario a derecho. En este sentido, entonces, nacen dos conceptos que son, por una parte, el de antijuridicidad formal y el de antijuridicidad material. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material? Recordemos los conceptos de desvalor de acción y de valor de resultado. El concepto de desvalor de acción se corresponde con el de antijuridicidad formal, entendiéndose como la conducta contraria a derecho, y el concepto de desvalor de resultado con el de antijuridicidad material, comprendiéndose como ¿qué? Como una lesión o puesta en peligro del bien jurídico. En ese sentido, entonces, ¿en qué consiste la antijuridicidad? Englobando estos dos conceptos, partamos de que la antijuridicidad material consiste ¿en qué? Es un juicio de valor aplicado a la conducta típica con el objeto de determinar si es o no contraria a derecho. Como concepto global. ¿Qué es la antijuridicidad material? Desvalor de resultado, lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Qué es el desvalor de acción? Conducta contraria a derecho, antijuridicidad formal. Entonces, por una parte tenemos que la antijuridicidad consiste en la incompatibilidad de la conducta con la orden o prohibición de la norma penal. Eso sería entonces el concepto de antijuridicidad formal o de desvalor de acción. Y por otra parte tenemos la antijuridicidad material, en cambio, que se constituye en base a la efectiva afectación, esto es, la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Y eso se conoce como desvalor de resultado. ¿Cuáles son las dos grandes funciones que cumple el concepto de antijuridicidad material? En primer lugar, nos sirve para la graduación del injusto, teniendo en consideración lo preceptuado por el artículo 69 de nuestro Código Penal. Y por otra parte, tiene como función, cumple la función para la interpretación de los tipos penales. Vamos a las causas de injustificación. Excluyen la antijuridicidad. Recordemos que las causales de exculpación, ¿qué es lo que excluyen? La culpabilidad. Entonces, las causales de justificación, si excluyen la antijuridicidad, ¿qué desvalor excluyen? ¿Se entiende la pregunta? El de acción y el de resultado, muy bien. ¿Y eso tiene relevancia o no tiene relevancia? ¿Por qué? Porque excluye completa la responsabilidad. Bueno, las causales de exculpación también son eximentes. ¿Completas también? Son eximentes. Al ser eximentes se excluye la responsabilidad penal. La causal de justificación es eximente. Está en el artículo 10. Las causales de exculpación también son eximentes. También están en el artículo 10. Pero ¿cuál es la gran diferencia entonces? ¿Qué más da, diga usted? Que la causal de justificación excluye el desvalor de resultado. Es decir, no hay lesión, no hay puesta en peligro bien jurídico. En cambio, la causal de exculpación excluye el desvalor de resultado. No excluye la culpa. No, excluye la culpabilidad.
culpa del otro. Un loco de mente que mata, el derecho desvalora esa muerte, pero no castiga al sujeto porque el hecho no le es reprochable, porque es inimputable. Pero hay un resultado desvalorado. En cambio, el sujeto que para salvar su vida afecta a la propiedad ajena en estado de necesidad, se excluye ese desvalor de resultado, que es la violentación de la propiedad. No hay violentación de la propiedad, porque excluye el desvalor del resultado. Quien para salvar su vida mata en legítima defensa, no hay, para efectos jurídico-penales, un homicidio. Es decir, hay un homicidio, pero está justificado. Es decir, no hay una muerte desvalorada por el derecho. No se trata tampoco de que el derecho valore esa muerte. Lo que hace el derecho es entregar al ciudadano de a pie una herramienta de emergencia para poder salvar su propia vida. ¿Se entiende? Ya. ¿Cuál es la fundamentación de las causales de justificación? Radican en el propósito de resolver conflictos de intereses o de bienes jurídicos, en cuyo caso prevalece el interés o bien jurídico superior. Es decir, se fundamentan o se construyen a partir de la base de una jerarquización de intereses en relación a una jerarquización de bienes jurídicos, donde lo que se hace prevalecer, valga la redundancia, es el interés o bien jurídico preponderante. ¿Existen en nuestro derecho causales de justificación supralegales? ¿Qué significa eso? ¿Qué se está preguntando con eso? Si existen o no causales de justificación que no se encuentren expresamente reglamentadas en la ley. Por ejemplo, según la mayoría, el consentimiento sería una causal de justificación. Para nuestra cátedra, el consentimiento no sería en realidad una causal de justificación. ¿Qué es lo que sería, recuerdan? Una causal de atipicidad. ¿Por qué? Porque el consentimiento se refiere a bienes jurídicos ¿de qué naturaleza? Disponibles. Y les dábamos el ejemplo de la libertad. Y siempre los alumnos se confunden, se equivocan. La libertad es un bien disponible, dicen que no. Es esencialmente disponible. Si a usted la modelo de moda lo encierra en una habitación, usted le dice, pécora, vete de aquí, no existiría la humanidad si la libertad, por ejemplo la libertad sexual, para violar hay que secuestrar, pero ahí lo que se está castigando es un acceso carnal violento, no consentido. Cuando se estudia parte especial también se confunde. ¿El acceso carnal es punible? Sí, te dice. No habría humanidad. El acceso carnal no consentido es que se castiga. La libertad es esencialmente disponible. Entonces, si tú a la modelo de moda le dices, échale llave a la habitación y te la echas al pecho, yo creo que no hay tipo penal. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, la mayoría dice que eso sería una causal de justificación. Yo no lo comprendo. Porque se trataría de bienes jurídicos disponibles, por lo tanto, no habría afectación a los jurídicos. Bueno. ¿Son aplicables estas causales de justificación supralegales? Que es una materia esencialmente discutida. El profesor Enrique Curi dice que sí, porque no se encuentran expresamente prohibidas. Te dirán que me importa lo que dice Curi, me importa lo que dice el señor que me va a evaluar. Yo tengo la siguiente opinión. Todas las categorías dogmáticas que amplían la aplicación de los derechos fundamentales son permitidas en nuestra legislación. Explicado de otra manera.
Si se recuerda cuando se estudió el principio de legalidad, el principio de legalidad estaba construido sobre la base de prohibiciones y exigencias. Y una de esas, adelante, bueno, y una de esas exigencias era el mandato de determinación. El núcleo de lo prohibido debe encontrarse expresamente determinado. Y dábamos el ejemplo de las leyes penales en blanco, traficar. Se amplió el catálogo de drogas, no sé si leyeron el diario hoy. Se actualizó el reglamento de la ley 20.000. Aumentaron las drogas sintéticas. Pongo al tanto. Si no es droga, si no está en el reglamento, la sustancia no es droga. Te vas a volar igual, estamos hablando del tipo penal. ¿Ya? El núcleo de lo prohibido. Tú sabes que traficar droga, pero el concepto de droga está en un reglamento, ¿cierto? Ya. Ahí estamos hablando de categorías dogmáticas que restringen los derechos fundamentales. Estamos hablando de la libertad de una persona. Eso, el núcleo debe encontrarse determinado. Pero categorías dogmáticas que significan la ampliación de los derechos fundamentales, no es necesario que se encuentren expresamente determinadas por la ley. ¿Se entiende por qué? Porque es en beneficio de la ley. Recuerden el artículo 18, la denominada cláusula de favorabilidad. Ahí se habla de que la ley penal no puede ser retroactiva salvo que favorezca al reo. ¿Y qué significaba que favoreciera al reo? La ley dice dos cosas: que se exime el hecho de pena o le aplique otra menos rigurosa. Y ahí recuerden que decíamos, ¿qué significa una pena menos rigurosa? Entonces hay que hacer una distinción, que las consecuencias jurídicas sean o no de la misma naturaleza. Pena privativa de libertad versus pena privativa de libertad, no tienes que saber alemán antiguo para saber qué es más beneficiosa para el reo, una pena privativa de libertad de 3 años y no una de 10. Lo mismo si estamos hablando de pena pecuniaria versus pena pecuniaria. 1.000 pesos es más beneficioso que 100.000. Ya. Pero ¿qué pasa si las penas, si las consecuencias jurídicas son de diferente naturaleza? Es decir, si estamos comparando una pena privativa de libertad versus una pena pecuniaria, entonces el primer razonamiento de cualquier persona es que la pena privativa de libertad es más gravosa que la pena pecuniaria. La pregunta que yo te hago es ¿por qué si no se encuentra regulada la situación en nuestra legislación? En principio, para un ciudadano medio, la libertad es más valiosa que el patrimonio. La pregunta que yo te hago es, cuidado, porque vivimos en democracia, la ley no lo regula, por lo tanto debe ser oído el reo. Y usted, profe, puso el ejemplo de cuando demandaban a una... Yo tuve un cliente cuando estaba haciendo mi práctica en que él no estaba pagando su pensión alimenticia y el despechado me decía, yo prefiero irme a la cárcel a pagar una pensión y pagarle el agua caliente al amante de mi mujer. Como dice Maradona, ¿qué es eso? La ley no lo regula, por lo tanto debe ser oído el reo. ¿Estamos? Entonces, por la cláusula de favorabilidad, recuerden que lo mismo se aplicaba para la analogía, in bonam partem. Recuerden que era la analogía, la aplicación de una ley extrapenal al supuesto derecho por la vía de un argumento de semejanza. Y damos como ejemplo el 2420 creo del Código Civil, que dice que cuando la víctima se ha expuesto imprudentemente al daño, el monto de la indemnización extracontractual se reduce. Esa norma, nosotros decíamos, se puede aplicar al derecho penal por la vía del artículo 69, que habla de la extensión del mal causado. El mal causado va a tener una menor extensión, eso es de valor de resultado, cuando ha sido la víctima la que se expone de forma imprudente al daño. Eso es analogía, pero favorece el reo, ¿lo podemos aplicar? Yo creo que sí, por la cláusula de favorabilidad del artículo 18. En el mismo sentido, entonces, ¿serían aplicables las causales de justificación supralegales? En nuestro concepto sí. ¿Por qué?
porque pese a no encontrarse expresamente reguladas, aplicando el artículo 18 en relación con el artículo 69, por la cláusula de favorabilidad, se trataría de una categoría dogmática que amplía el ejercicio de los derechos fundamentales y por lo tanto, al favorecer al reo, sí debería poderse aplicar. No sé si se entendió la argumentación. ¿Cuáles son las grandes diferencias que existen entre las causales de justificación y las causales de exculpación? En primer lugar, las causales de justificación excluyen el injusto, no la culpabilidad. ¿Qué es el injusto? ¿Recuerdan? El hecho típico y antijurídico. ¿Qué es el injusto? El hecho típico y antijurídico. Primera diferencia entonces, entre las causales de justificación y las causales de exculpación. Las causales de justificación excluyen el injusto, no la culpabilidad. Porque se trata de un juicio de valor para analizar si el derecho valora o desvalora, que es previo a la determinación de la culpabilidad. Recordemos que la culpabilidad es un juicio de reproche que se dirige a una persona que no se comporta conforme a derecho pudiendo hacerlo. Y los elementos de la culpabilidad, ¿cuáles son? 3. La imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la no exigibilidad de otra conducta, materia que se va a estudiar el próximo semestre. Y la antijuridicidad es un juicio de valor, que no, es para analizar si vamos a desvalorar o no la conducta. ¿Y el desvalor cómo puede ser? De acción o resultado. El desvalor de acción, ¿qué clase de antijuridicidad es? Formal. ¿Qué es eso? Conducta contraria a derecho. Y el desvalor de resultado, ¿qué es lo que es? La antijuridicidad material, es decir, la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. ¿Qué otra diferencia? Las causales de justificación excluyen el carácter delictivo del hecho. La desculpación, en cambio, la responsabilidad subjetiva o la exigibilidad individual. Recuerden que esta culpabilidad es un juicio de reproche que se dirige a la persona. Repito, las causales de justificación excluyen el carácter delictivo del hecho, la desculpación, la responsabilidad subjetiva o la exigibilidad individual. Explicado de otra manera, en las causales de justificación predominan criterios objetivos, en la de exculpación, subjetivos, porque es un juicio de reproche que se dirige a una persona. En las causales de justificación, entonces, predominan criterios objetivos, en las causales de justificación, de exculpación, subjetivos, porque se dirigen a una persona. Dije predomina, no dije son solo. Por lo tanto, en las causales de justificación existirían elementos objetivos y subjetivos. ¿Cuáles serían estos elementos? Los objetivos son circunstancias del hecho que tienen que darse objetivamente, es decir, no dependen de móviles o de fines específicos. Los elementos objetivos, por ejemplo, la agresión en la legítima defensa, ¿ya? Son circunstancias del hecho que tienen que darse objetivamente, no dependen de móviles o de fines. Cada vez que el legislador desea que una causal de justificación posea un elemento subjetivo, lo establece expresamente. Por ejemplo, en la legítima defensa de parientes, esto es muy importante, explicado de otra manera. Por ejemplo, a propósito de la legítima defensa propia, el legislador no exige que el sujeto obre con el ánimo de defenderse. ¿Por qué? Porque la ley no lo exige. En la única causal de justificación donde se exige expresamente un elemento subjetivo es en la legítima defensa de parientes. ¿Se recuerdan el ejemplo de la mujer celosa que venía su novio
mujer, tranquila, le gusta el carrete, pero normal. El compadre, carretero, mujeriego. Le había llegado el rumor a la muchacha acerca de que era mujeriego, pero nunca le había llegado una prueba concreta. El tipo era lo suficientemente astuto como para librar de él. Pero en un día de su fiesta, a la chiquilla le llega un WhatsApp. Ella lo confronta. Me dijiste que ibas a jugar PlayStation con tus amigos y me llega un WhatsApp agarrándote una mina. Y él dice, esa foto está trucada. Entonces tú, cansada de que te vean la cara de eso, lo esperas detrás de la puerta con un uslero. Te dice, voy a llegar a las 2 de la mañana. Son las 4 y todavía no llega. La sangre se te empieza a evaporar de la rabia. Sientes un ruido en la puerta, apagan la luz del departamento, te pones detrás de la puerta, se abre y tú, sin mirar, golpeas en la cabeza y matas. Y resulta que no era tu novio. Era un ladrón con una pistola que se disponía a robar. ¿Eso es o no es legítima defensa? Tú automáticamente vas a pensar que no, pero sí lo es, totalmente. Porque la ley no exige que tú actúes con ánimo de defensa. No lo exige en ninguna parte. Eso que se te quede grabadito. Se dan todos los elementos objetivos de la legítima defensa. ¿Hay agresión? Sí. Oye, venía con una pistola. Pero es que ella no sabía. ¿Qué importa? Si la ley no lo exige. Tú tienes que analizar objetivamente. ¿Hay agresión? Sí. ¿Es ilegítima? Sí. ¿Había provocación por parte de quien se defiende? No. ¿Era racional el medio de defensa? Sí. Absoluta. Él quería matar y a los 5 minutos llega el suertudo. ¿Qué pasó acá? Se fue de juega, hizo sus cositas y más encima no tuvo que defender a su doncella. ¿Se entendió? La ley no exige. Entonces aquí, por esto que estamos explicando, viene el problema del error en las causales de justificación. Eso es lo que se llama el error. Son un presupuesto fáctico en una causal de justificación. ¿Por qué presupuesto fáctico? Un presupuesto de hecho. ¿Ya? Aquí el error puede darse básicamente de dos formas. Primero, el sujeto cree erróneamente que una actuación contraria al derecho está justificada. O sea, el sujeto cree estar actuando en una causal de justificación. Aquí el segundo ejemplo es distinto. ¿Recuerdan los comerciantes de San Bernardo que les hicieron un portonazo? Esto fue hace como 6 meses, un año. Le hicieron un portonazo y salieron persiguiendo a sus agresores y le dispararon por... Eso es venganza, no es legítima defensa. Porque la agresión dejó de ser actual. Ya no había peligro para la persona que Exactamente. Eso es distinto. Es el segundo, el primer. A ver, el error se basa en el presupuesto fáctico de la causal de justificación y en los límites de aplicación de la causal de justificación. O sea, una cosa es que el sujeto crea estar justificado y otra cosa es que el sujeto crea estar cometiendo un delito cuando en realidad está justificado. La mujer, dolo directo de parricidio, estaba matando a su conviviente. Conocía y quería lo que estaba haciendo. Oye, un uslero en la cabeza, con fuerza, detrás. ¿Cuál era la posibilidad de defensa de la persona? Ella sabía, este viene borracho, cansado, con sueño. ¿Cuál era su posibilidad de defensa? ¿Ahí toma un uslero? Son pesados. ¿Ah? Son pesados. ¿Cuánto pesará un kilo? Ya. ¿Tú sabes más o menos la fuerza de un puño? ¿Nunca has ido a...? No, yo soy muy nerd, pero
En los juegos que hay en los malls, hay uno que tú le pegáis combo y te mide los kilos. ¿Ya? De un boxeador profesional. ¿Tú sabes cuánto es un combo? 500 kilos. Imagínate una vaca en el aire y que te pegue en la cara. A una persona normal, ¿cuántos serán? ¿100 kilos? 100 kilos igual es harto. 100 kilos es un rebordete de 1,70 m. Imagínate si una bolsa de pan de 100 kilos en la cara. Un uslero de una chilena media con 1 metro, yo creo que son 80, 100 kilos en la cabeza. Imagínate ir por la calle y que te caigan 100 kilos en la cabeza. Oye, eso un chachazo te duele. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Objetivamente es un objeto idóneo para causar un homicidio. Y la persona conoce y sabe lo que está haciendo. Ya. ¿Conoce las relaciones que lo ligan? Sí, vive con él hace 2 años. Y se proyectan y tienen peluche, y tienen nombre a los peluches, y tienen perro, y todas las tonteras que uno hace cuando está enamorado. O sea, no hay nada que discutir, pero está justificado, porque no era el pololo, era un ladrón. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Es un error de tipo o es un error de prohibición? Esa es la pregunta. Recuerda, el error de tipo es aquel que se tiene sobre algunos de los elementos del tipo objetivo, ¿cierto? Y el error de prohibición es el que se tiene acerca del carácter antijurídico del comportamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? La ley, me dolió el chachazo, me pegué con el anillo. La ley no regula el tema. La ley no se hace cargo de esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, es un problema que la ley no lo regule, pero tú eres juez. Tienes que resolver el problema por el principio de inexcusabilidad procesal nulo. ¿Ya? A falta de ley, el juez debe resolver. ¿Cómo resuelvo? Recuerda toda la perorata que hicimos al principio, que la cláusula de favorabilidad. Tienes que ver cuál entonces de esos dos tipos de error son más favorables para el reo. Entonces, en principio, es un error de prohibición, porque dice relación con el carácter jurídico o antijurídico del comportamiento. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué error es más beneficioso para el reo? ¿El error de tipo o el de prohibición? El de tipo es más beneficioso. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto del error de tipo? Salome. Excluye el dolo. Y si se excluye el dolo, ¿subsiste qué cosa? Eso, gracias. Me agarré la esquina. Y si subsiste la culpa, ¿qué importa? El sistema de incriminación del delito culposo en Chile es de número cerrado o de número abierto. De número cerrado. La incriminación de la culpa es excepcional. Por lo tanto, se puede castigar en un sistema de número abierto. Si no hay doble culpa, lo castigamos. En Chile la incriminación de la culpa es excepcional, es decir, cuando la ley expresamente lo castiga. Ahora, es una regla bien mentirosa, porque en la práctica son tantas las leyes especiales que afortunadamente, gracias a la Dios, lo que tú creas, ya la mayoría de los delitos son imprudentes. En otros países la mayoría de los delitos son dolosos. En países en guerra, en países violentos. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Afortunadamente la mayoría de los homicidios cometidos en este país son imprudentes. Hay otros países, de cuyo nombre no quiero acordarme, que se cometen 30, 60, 90 homicidios diarios. No, es que no lo quiero mencionar porque... Hola, perdón por empezar a hablar. Disculpe, usted. Calle.
Como otro de los Simpsons. Es un parecido. Me transmites la misma energía. Bueno, me callo. Bueno, me perdí. El error de tipo más favorable. ¿Qué efecto produce el error de prohibición? Disminuye, atenúa la pena. Y el error de tipo excluye el dolo. Entonces, en la mayoría, entre comillas, de los casos, va a significar en la no responsabilidad. ¿Ya? Entonces, el error sobre el presupuesto fáctico es una causal de justificación. ¿Ya? Técnicamente es un error de prohibición, pero como la ley no se hace cargo del problema, debe resolverse conforme a las reglas del error de tipo, porque es más beneficioso para quién? Para Don Miguel, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si existe? Tienes que ser muy afortunado, pero podría ser la concurrencia de más de una causal de justificación. No eres un gato, no tienes 7 días. Se aplica la más beneficiosa. ¿Ya? Ya, la legítima defensa. Artículo 10, número 4. ¿Alguien trajo el código? No. ¿Alguien lo trajo? Sí, yo. 10, número 4. Tenemos el mismo código. Están exentos. BCN. Sí. Muy bien. Están exentos de responsabilidad criminal. 4. El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero, agresión ilegítima. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Bien. La legítima defensa se reconoce para rechazar por la fuerza la violencia privada de otro, racionalmente y con el mínimo daño para el agresor y la paz pública, con el objeto de proteger los bienes jurídicos propios o ajenos. Entonces, la legítima defensa se reconoce para rechazar por la fuerza la violencia privada de otro, racionalmente y con el mínimo daño para el agresor y la paz pública, con el objeto de proteger bienes jurídicos propios o ajenos. La defensa, vamos explicando en qué consiste esta causal de justificación. La defensa debe ser limitada. ¿Qué quiere decir esto? El daño debe ser racional, no proporcional, a diferencia del estado de necesidad. Aquí los alumnos se confunden. La ley habla de racionalidad del medio de defensa, no de proporcionalidad. Me explico. En principio, si yo te ataco con una cuerda, tú no te vas a poder defender con una bazuca, porque no es racional. Pero si tú eres una abuelita de 90 años, con artritis, artrosis y toda la sosis, ¿puede ser un medio racional una ametralladora frente a un ataque? Hay que analizarlo caso a caso. ¿Estamos? ¿Ya? Pero la ley no habla de proporcionalidad, es racionalidad. El medio de defensa tiene que ser racional. Además, es subsidiaria. ¿Qué quiere decir eso? Es la única opción que tiene la persona para actuar. Debe tratarse de la única opción que tiene entonces el sujeto para actuar. ¿Qué requisitos exige? Primero, una agresión ilegítima. Este es el requisito fundamental. Una agresión ilegítima. ¿Qué significa agresión ilegítima? Debe tratarse
¿Perdón? Que no esté justificado. No. ¿Qué es agresión? ¿Y qué significa agresión ilegítima? Debe tratarse de una conducta humana. ¿Qué pasa si te ataca un perro en la calle? ¿Hay legítima defensa? No, porque es un animal. Acabo de decir, conducta humana. Salvo que el animal haya sido instrumentalizado por un ser humano. Si yo asuso al perro para que te muerda, un perro, un Rottweiler, Hay acción. si yo lo asuso para que te muerda, no le daba a comer en todo el día. Como en Game of Thrones. ¿Recordáis que el tipo tenía unos perros salvajes y los ponía hambrientos para matarse a los que él quería asesinar? ¿No han visto Game of Thrones? No. Bueno, es que me dejáis sin ejemplo. Bueno, yo asuso al perro. ¿Qué diferencia hay entre asusar a un perro para que te muerda, un perro salvaje, a que yo agarre un palo o una pistola para atacarte? Ninguna. Ninguna hay acción igual. Es acción. ¿Ya? Entonces, debe tratarse de una conducta humana. No de un animal, tampoco de la naturaleza, salvo que el ser humano instrumentalice al animal o a la naturaleza. ¿Cómo voy a instrumentalizar la naturaleza? Pucha, puedo provocar una avalancha. No es lo mismo que yo la haya provocado, dinamité el cerro, a que la naturaleza lo haya hecho. ¿Se entiende? ¿Ya? Como profe, no sé si usted se acuerda de la noticia de un joven que fue al zoológico y se metió desnudo A los leones. a los leones, sí. Sí. Fue como a provocarlo y al final los leones lo sacrificaron para que no atacara. Sí. No sé si Pero se eso- puede tomar como de ejemplo, ¿no? Es que es diferente, es diferente. Si yo le quiero matar a usted, yo le empujo para que se caigan los leones. Ah, ya. Ah, sí, pues porque fue la intención de... Claro, el No, ejemplo no, que usted da Ya. no sirve Ya lo porque conseguí. el suicidio en Chile no es punible. Ah, ya. Lo que es punible, mátate. ¿A quién voy a castigar? Al muerto. El suicidio no es punible, pero el auxilio al suicidio sí. Ah, Y si le echan la culpa a alguien del suicidio, tampoco. Si tiene responsabilidad, sí. Que no la considera como Yo llevo 2 años diciéndote todos los días lo mala que eres, lo pícora, lo mala persona. Yo induzco en tu depresión, te echo, vivimos juntos, te echo minerales raros en la comida, no sé, por exceso de litio, qué sé yo. que la persona que La hace- depresión al final son alteraciones químicas. No tengo idea qué te tengo que echar a la comida para que te dé depresión. Ya, litio. ¿Ah? Bueno, debe tratarse entonces de una conducta humana, no de animales, no de la naturaleza, salvo que el humano instrumentaliza al animal o a la naturaleza, objetivamente idónea para lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Basta con que sea típica y antijurídica, no es necesario que sea además culpable. Instrumentalizo a mi hermano inimputable, pero es cinturón que te importa, ¿qué te importa? Un niño de 13 años que puede ser perfectamente experto en arte marcial y yo lo instrumentalizo al niño para agredirte. Basta que el hecho sea típico antijurídico, no es necesario que sea más culpable. ¿Se entiende? Me estoy valiendo de un inimputable. Ya. La agresión, esto es muy importante, debe ser actual. Es decir, que no se haya agotado el peligro. Si la agresión deja de ser actual, Y lo que hablaba de- es venganza, lo que hablábamos de los comerciantes que se vengan de sus agresores. También debe ser inminente. O sea, el daño debe ser previsible. Pero, profe, disculpe, ¿una de las dos o ambos? Ambas.
Porque acá, digamos, disculpe que en su formato dice, porque se trata de una acción ilegítima, la agresión debe ser actual o inminente. Sí, una cosa es que sea actual y la otra cosa es que sea inminente. Ah, perfecto. ¿Ya? No son sinónimos. Entonces, actual, el peligro no se ha agotado, inminente, el daño tiene que ser previsible. Por último, debe ser real. O sea, debe constituir un daño efectivo al bien jurídico. Si no es real la agresión, no sé, pues, a ti te da una chiripiorca y yo pensando que me estás atacando te pego un combo. Y en verdad tengo un ataque de epilepsia. Y te diré así, no me está agrediendo, pero yo creo que me está agrediendo. ¿Ya? Eso es lo que se llama una legítima defensa putativa. Una legítima defensa frutativa. ¿Ya? Putativa. Podría excluir la culpabilidad, porque la agresión no fue real. ¿Ya? El segundo requisito es la necesidad racional. No, recuerda, la ley no habla de proporcionalidad. Necesidad racional del medio de defensa. ¿Qué significa esto? Deben utilizarse los medios necesarios para la protección, no excesivos. No es proporcionalidad, es razonabilidad. Son parámetros objetivos que deben medirse ex ante. ¿Qué significa eso? De acuerdo al criterio de quién. Este hombrecito que nos ha acompañado todo el semestre, el hombre medio. ¿Cómo habría actuado un tercero en la misma situación de acuerdo a parámetros objetivos? Por último, falta de provocación del defensor. Es decir, no debe haber dado un motivo suficiente para recibir la agresión de otro. El requisito se explica por sí solo. No debe el sujeto haber provocado a su agresor. El exceso es la legítima defensa. Existe cuando el defensor ejecuta una acción típica en donde se superan los límites racionales para rechazar la agresión. Lo que hablábamos delante. Te defiendes con una bazooka y te están atacando con una puerta. ¿Ya? No es lo mismo que la legítima defensa putativa, donde no hay agresión. Entonces, este exceso, ¿qué es lo que sería? Lo explicamos delante con el ejemplo de la cornuda. Un error sobre un presupuesto fáctico, una causa de justificación. O sea, sería un error de tipo. La ley no lo regula. En principio, técnicamente hablando, es un error de prohibición, pero como la ley no lo regula, tenemos que ver qué tipo de error es más favorable para el reo. ¿Y cuál es más favorable? El de tipo. Muy bien. Legítima defensa de terceros. Esta se refiere a la legítima defensa de parientes y de extraños. Léame por favor 10 número 5 y 10 número 6, primera parte. Artículo 10 número 5. El que obra en defensa de la persona o derecho de su cónyuge, de su conviviente civil, de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, de sus afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, siempre que concurran en la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber procedido provocación de parte del acometido, no tuviera participación en ella el defensor. 6. El que obra en defensa de la persona y derechos del extraño, siempre en defensa de la persona y derechos, no, siempre que concurran, las circunstancias expresadas en el número anterior, y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. ¿Ven? Esa es la única causa que exige la legítima defensa de
¿Pariente o de tercero? Parientes. Es la única que exige un elemento subjetivo. El resto no exige. ¿Ya? La legítima defensa de tercero, ya sea de pariente o de extraño, exige los mismos requisitos en principio que la legítima defensa propia, salvo en lo que dice relación con la provocación del defendido, pero no la del defensor. Tú le estás sacando la contumelia a tu compañera. Es indiferente para el derecho, si yo recurro en su defensa, que ella te haya provocado, que se haya burlado de ti. Y tú te ofendiste porque lo hizo en público y la atacas. Y yo no soporto la situación y te agredo. Hay legítima defensa, aunque ella te haya provocado. Pero no si yo te provoqué. ¿Se entendió? Pusiste cara de más o menos. Son los mismos requisitos de la legítima defensa propia, salvo lo que dice en relación con la falta de provocación. No es relevante si el defendido provocó o no su agresor. En cambio, la legítima defensa propia, quien se defiende no debe haber provocado al agresor. Entonces, en el ejemplo, la compañera provoca al compañero, el compañero la agrede, ¿yo la puedo defender? Pero si yo lo provoqué, no. ¿Ya? En relación con los extraños, se excluye cuando se realiza por motivos ilegítimos. ¿Ya? Yo la estoy defendiendo no porque encuentro injusta la situación, es porque me di cuenta que este muñeco era el amante de mi mujer. Ahí no hay legítima defensa. Te invito a probar eso en juicio, que es otra cosa. ¿Ya? Pero aquí, por eso necesito que me entiendan. Es la única causal de justificación que exige elementos subjetivos. Que el defensor no haya actuado por motivo ilegítimo. Yo no la estoy defendiendo a ella porque encuentre injusta la situación, es porque me quiero vengar de eso. ¿Se entiende? Ya. Por último, ¿cuáles son los bienes jurídicos defendibles en todas las hipótesis de legítima defensa? Bienes jurídicos individuales. Cualquier bien jurídico individual es defendible en legítima defensa. ¿No son defendibles qué cosa? Los bienes jurídicos colectivos. Ejemplo. Estamos en un carrete y tú bebes, algo que tú nunca has hecho. El fin de semana bebes hasta quedar tendido en el suelo. Y en algún minuto te despiertas y te das cuenta que te quieres ir para tu casa. Y en vez de llamar a Uber, decides conducir tu vehículo. Yo no puedo sacarte la contumelia para quitarte las llaves, porque es un bien jurídico colectivo, la seguridad del tráfico vial. ¿Se entiende? Porque no es defendible en legítima defensa un bien jurídico colectivo. Y el manejo en estado de ebriedad protege un bien jurídico colectivo que es la seguridad en el tráfico vial. Por lo tanto, yo no puedo sacarte la contumelia para que no conduzcas en estado de ebriedad. O sea, puedo hacerlo, pero si te lesiono cometo un delito. No hay legítima defensa. ¿Se entendió? Sí. Ya, la legítima defensa privilegiada está en el 10 número 6, parte final. Y aquí existe una presunción legal donde se supone la existencia de cada uno de los requisitos de la legítima defensa propia. Si tú estás en tu casa y alguien se mete a tu propiedad, la ley presume que hay agresión, que es actual, que es inminente, que el modo de defensa es razonable, etc. Hubo una señora que
está descansando en paz. Que fue ministra de Pinochet, fue rectora de esta universidad, Mónica Madariaga. Fue como tragicómica la noticia. Ya era mayor, ya tenía 80, no sé. Y la vieja tenía una pistola en la casa, en un departamento. Y se le echaron a robar uno. Y la vieja chora saca la pistola y le mete el tonazo. Legítima defensa propia. ¿Ya? Google. Es que era divertido, era vieja, pues ya era vieja, para ir a crucero, era vieja. ¿Ya? Entonces la vieja pistolera no se era. ¿Ya? Bueno, se murió, estaba vieja. ¿Ya? Entonces, existe una presunción legal donde se supone la existencia de cada uno de los requisitos de la legítima defensa propia. ¿Cuáles son las situaciones que se regulan ahí? Primero, el rechazo a un escalamiento en una casa, departamento, oficina o lugares habitados o en sus dependencias. ¿Qué es el escalamiento? Entrar por una vía no destinada al efecto. ¿Ya? Entonces, la primera situación se refiere al rechazo de escalamiento en una casa, departamento, oficina, habitados o en sus dependencias. ¿Por una vía, profe? ¿Entrar por una vía? ¿Qué es escalamiento? Entrar por vía no destinada al efecto. 440, número 1. Y, en segundo lugar, se refiere al escalamiento de noche. Esto de día o de noche, no tengo idea por qué, por criterio político criminal. No hay una razón dogmática para hacer la distinción. ¿Ya? Se refiere entonces al rechazo del escalamiento de noche en un local comercial o industrial que se busque para impedir delitos graves. ¿Cuáles son esos delitos graves? El secuestro, la sustracción de menores, la violación, el estupro, la violación impropia, homicidio calificado, robo con fuerza a las cosas y robo con violencia o intimidación a las personas. Son el texto expreso de ley, lo estoy inventando ahora. Profe, ¿por qué se habla de un rechazo de...? Para evitar la comisión de esos delitos. En esos lugares y en esas circunstancias. ¿Se entendió? Estamos hablando de una legítima defensa donde se presume la constatación de los requisitos de la legítima defensa. Entonces, por eso es más exigente. ¿Se entendió? Ya, supongo que sí. La defensa debe buscar repeler el escalamiento o la comisión de esos delitos graves, siempre y cuando el medio empleado es racionalmente necesario. Ese sería como el límite restrictivo. Ahora, ¿qué es racionalmente necesario? No hay un concepto acabado. ¿Es razonable que una viejita de 80 años tenga una pistola en la casa? No sé, yo no conozco ninguna. Pero vivía sola, entiendo. ¿Es razonable que se defienda con una pistola? Es chistoso. Mi abuela tenía una pistola. ¿En serio? Pero te estás riendo. Se lo juro. Hasta el último de esos días la tenía ahí. ¿En serio? Sí. ¿Abajo la almohada? En el closet. Estado de necesidad justificante, que es el número 7. Fuera, por favor. Está diciendo responsabilidad criminal. Número 7. El número 7. El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero, realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. Segundo, que sea mayor que el causado para evitarlo. Tercero, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Entonces, se trata de una situación de conflicto entre dos bienes jurídicos donde uno se encuentra en peligro y cuya única forma de evitarlo, ¿qué cosa? Su afectación, es a través de la afectación del otro bien jurídico. ¿Qué significa eso? El sacrificio debe ser al bien jurídico de menor valor
Si se sacrifica un bien jurídico de mayor valor, deja de ser causal de justificación y pasa a ser una causal de exculpación. ¿Me explico? Los bienes jurídicos defendibles en el estado de necesidad justificante no son los mismos bienes jurídicos defendibles que en legítima defensa. En legítima defensa, ¿cuáles son los bienes jurídicos defendibles? Cualquier bien jurídico muy bien, individual. En el estado de necesidad justificante, en el estado de necesidad justificante, en cambio, solamente es defendible la propiedad y la inviolabilidad de la morada. Artículo 10, número 7 y 145. El 145 es completamente redundante, habría bastado por el 10, número 7. Ejemplo de estado de necesidad donde se sacrifica un bien de igual valor para salvar otro de igual valor. Existe un naufragio. Del naufragio, toda esta sala íbamos en un bote. Existe un naufragio y nos salvamos solamente yo y mi compadre. Y hay una sola tabla flotando en el agua, de la cual yo me aferro. Me aferro a la tabla. Y de repente veo esa cabeza colorina saliendo del agua. Y le digo, ¿estás vivo? Me responde, sí, profesor. Salvémonos. Y resulta que nos empezamos a aferrar ambos de la tabla y nos empezamos a hundir. ¿Qué es lo razonable que yo le diga? Sálvate tú, me muero yo. O que nos saquemos los ojos para ver qué se queda con la tabla. Sí, que se lo... Ya, él me mata para salvar su vida. ¿Eso es legítima defensa? No, porque yo no lo estoy agrediendo. Oye, yo le dije, compadre, hay una tabla, salvémonos. Yo le invito a salvar su vida y el cara de R me mata más encima. No, es que no lo estoy agrediendo. Por eso no es legítima defensa. Porque no hay agresión. De hecho, hasta le estoy diciendo cómo salvar su vida. Por eso es estado de necesidad. Pero no puede ser justificante porque está sacrificando una vida para salvar una vida. En estado de necesidad exculpante. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, solamente son sacrificables en estado de necesidad justificante la propiedad y la inviolabilidad de la morada. Texto expreso de ley. En otros países es cualquier bien jurídico individual. Pero estamos en Chile. Hay que hablar con los bueyes que hay. Y la ley dice expresamente propiedad e inviolabilidad de la morada. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa si el bien que se conserva es de menor importancia que el que se sacrifica? No te entiendo. El bien que se conserva, es de menor importancia. Para salvar la propiedad mato. Ah, Eso me está preguntando. El bien que se conserva, o sea la propiedad. Para salvar la propiedad, mato. No es legítima. Puede ser legítima defensa, siempre y cuando haya agresión. Buena la pregunta, ¿se entendió? sí. Si se dan los requisitos objetivos de la legítima defensa, es legítima defensa. Lo que la ley exige es que sea un bien jurídico individual. Ahora, dentro de esos bienes individuales existen diferentes jerarquías, pero cumpliéndose con los requisitos objetivos, hay legítima defensa. ¿Se entendió? Sí. Ya. Requisitos del estado de necesidad. Primero, realidad o peligro inminente del mal. Esto quiere decir que el peligro debe ser real, debe existir objetivamente, igual que la legítima defensa. Y además,
La inminencia significa que debe existir un alto grado de posibilidad de que el peligro suceda. El origen del peligro es irrelevante, salvo que lo haya provocado el propio titular del bien jurídico superior. Yo les daba el ejemplo, voy caminando por Bellavista tranquilamente para comerme mi hamburger. Es tóxico ese McDonald's, siempre bueno. ¿Han probado el curral? Ese es bueno. Son hamburguesas hechas de lombriz. Ay, yeah. Oye, son las mejores. Se rió todo. Son las mejores. Vayan al corral, se las recomiendo. Bueno, yo sé que no les importa mi vida, pero son las mejores hamburguesas. Para salvar mi vida, voy caminando por Bellavista y resulta que se escapó un león. Otro picado que yo lo molesto en clase, soltó el león del circo. No es lo mismo a que yo voy caminando por la calle y me encuentro con un león, a que yo suelte al león. ¿Estamos? Entonces, salvo que el titular del bien jurídico superior, mi vida más valiosa que la propiedad, ¿cierto?, haya provocado. ¿Qué más exige la ley? Proporcionalidad, es decir, debe existir una diferencia de importancia o de valor entre lo que es jurídico en juego. Ya lo vimos, ¿cierto? Criterio de subsidiariedad, es decir, la afectación debe ser la última ratio. La afectación al bien jurídico debe ser el último remedio con que cuenta el sujeto. No debe existir otro medio de defensa. Eso significa la subsidiariedad. Esto no se da en la legítima defensa, habla de racionalidad. Ya. Cumplimiento de un deber. 10 número 10. Están exentos de responsabilidad criminal. 10 número 10. El que obra en cumplimiento del deber. La mayoría lo rechaza. Ah, ya, entonces cuenta Yo como también. ilícito preso, ¿no? Yo también lo rechazo. Ah, ya, eso no cuenta como ilícito. La pregunta es la prueba. Oye, ahora van a ser de. Siempre ¿te hacen dijeron? pruebas así. ¿Te dijeron? Sí, Alex. De desarrollo. Sí. Con el mismo Sócrates, pero de desarrollo. La alternativa Solo desarrollo. Solo desarrollo. ¿Cuántas O sea, tu computador mejor, porque por el celular están ahí. Bueno, yo los veo chateando rapidito por el WhatsApp. No veo que tengan problemas en. 10 número 10. 10. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Entonces, se exime responsabilidad a quien obra en cumplimiento de un deber. ¿A qué se refiere esto? El concepto de deber es solamente jurídico. Es un deber jurídico. No es social ni tampoco moral. Puede coincidir. Yo tengo el deber de respetar al vecino, también jurídico, ¿cierto? Pero no se refiere a deberes sociales ni morales. O sea, porque yo no te salude, soy un roto, pero no es un deber social. No hay ninguna ley que me exija saludarte. ¿Ya? Lo que se protege es el deber, no su abuso. Aquí son necesarios criterios de adecuación y de proporcionalidad. A propósito del ejercicio legítimo de la autoridad, oficio o cargo, son importantes, ¿qué cosa? Las reglas de la lex artis, de la ley del arte y de riesgo permitido. Por ejemplo, estoy enviciado con Grey's Anatomy. Netflix. Salud. Con dinero y amor. Tengo una sola máquina. Y llegaron dos niñitas de la misma edad, las que están sentadas ahí atrás. Accidente de auto. Las dos llegan así verdes. Y tengo una máquina. ¿A quién salvo? Tengo una máquina. A la mala suerte. Me nombraron ayer director del hospital. Hace 10 años que existe la máquina.
es primera vez que la voy a usar, voy a lucir con la maldita máquina y me llegan 2 futuros fiambres. ¿A quién sabe? Estoy dando el ejemplo a 2 de la misma edad. ¿Qué te dice la ley del arte médico? La respuesta es, ¿qué es lo que te dice la ley del arte médico? Tratándose de 2 personas, la que tenga mayor capacidad de sobrevivencia. Y eso tiene que analizarse. Ya, si llega un viejito y una niñita, salva a la niña. El viejo ya se pasó al amigo, compadre. Ya viviste, no sé. No es que la vida del viejo sea menos valiosa que del joven, pero criterio de ley del arte. Ahora, analizo las 2. Si una me llega sin pierna, sin un brazo, con la cabeza colgando y la otra con todas las extremidades, no sé, creo que tiene más capacidad de sobrevivir la que tenga más extremidades. No sé, eso lo va a decidir el médico con criterios de urgencia. ¿Se entendió, no? Sí. Ya, a eso se refiere. Otro ejemplo, técnicamente el bombero que entra a una casa, rompe una puerta, comete un delito de daño, ¿no? Pero está cumpliendo con un deber, si la única forma que tiene para entrar a la casa es tocando o a tocar el timbre. ¡No! ¡Hay un incendio, mi madre! Es ridículo. ¿Se entiende, cierto? Ya. El consentimiento no está regulado expresamente en el Código Penal chileno, pero se acepta. ¿Por qué se acepta? Le dije al principio de la clase. ¿Por qué se acepta? No me dejaste. ¿Por qué se acepta? No me dejaste. Otro, llegaste después. ¿Por qué se acepta? Me encanta cuando todos los peritos de tal se hacen así. ¿Me entienden? Porque amplía la aplicación de los derechos fundamentales. El artículo 69 en relación con él. Muy bien. ¿Ya? Se acepta completamente. No está expresamente sin causal de justificación. La mayoría dice que es de justificación, para nosotros de atipicidad. Eso, ¿vio? Se me está anotado. Muy bien. ¿Vio? Si yo te dije, no me escucho. 18 No la escuché. Consiste en la aceptación de un particular perjudicado por una acción típica. En la aceptación de la acción. Para nosotros, si acepta, no habría afectación del bien jurídico. Mi propiedad sobre este iPad, como dicen los españoles. Le gusté te lo regalo. No hay aceptación del bien jurídico. ¿Ya? ¿Qué requisito exige la ley? Si no está regulado, no exige ningún requisito. ¿Ya? Como obvio. Pero se desprenden ciertos requisitos a partir de una interpretación sistemática de normas. Entonces, primero, para que el sujeto pueda aceptar, debe ser motivable. ¿Qué era ser motivable? ¿Qué significa ser motivable? Capaz penalmente. ¿Qué era eso? Que el sujeto sea capaz de comprender la significación penal de su comportamiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el próximo semestre. A propósito de la culpabilidad. Eso. Entonces, lo primero es que sea motivable. Y después, ¿qué edad? ¿La ley exige alguna edad? Expresamente, en el código, pero se desprende de una interpretación sistemática de normas. Muy bien, 14 años. De 2 normas. De 2 normas se desprende eso. ¿De dónde? Del artículo 10, número 2, que dice que no es responsable penalmente el menor de 14 años, ergo el mayor de 14 lo es. ¡Wow! ¿Ya? Y por el 362, donde se regula un delito que se llama violación impropia, que es el acceso carnal violento
No, esa es violación propia. En el 361, la ley castiga a quien accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal, y hay un concepto normativo de violencia cuando habla de fuerza, cuando se abusa de la capacidad para oponerse o resistirse, cuando se abusa de sus alteraciones. Se van a ver en su tiempo, pero es un concepto normativo de violencia. Acceso carnal violento. En cambio, en el 362 no es necesario. Basta un acceso carnal por cualquiera de esos orificios si la víctima es menor de 12, perdón, de 14. Y hay violación. Aunque la víctima consienta. ¿Qué mejor expresión de consentimiento que pagar? Un niño de 13 años puede pagar. Una niña de 13 años. Difícil. Pero bueno. Una niña de 13 años le paga a un prostituto. Difícil. Pero eso sería una violación impropia. ¿Se entiende? Hubo un caso de unos niños del liceo que le pagaban a unas travestis para tener sexo. En el centro de Santiago. ¿Qué mejor expresión de consentimiento? Los cabritos hacían fila. En vez de comprarse helado, se compraron otro tipo de helado. Oye, es real. Caso real. Por eso te doy el ejemplo. ¿Qué mejor expresión de consentimiento que pagar? Nosotros no lo estoy pidiendo, estoy pagando. Es violación, porque es menor de 14. ¿Se entendió? Ya. Eso. Punto, terminé. ¿Y la omisión, profe? Omisión por causa legítima. ¿No? Sí. Es redundante. ¿Y la exigencia? Ah, ya. Ya. ¿Alcancé justo? ¿Están felices? Sí. Ya. Voy a subir el video a Dropbox. ¿A quién se lo mando? ¿Alguien que me mande un WhatsApp? Yo hay correo. ¿Qué correo? ¿Qué correo? Sí, habíamos creado un correo. No sé. Usted me manda un WhatsApp y lo distribuye con los contactos. ¿Ya? Ya que termine.